El debate entre monarquía y república en nuestro país no es nuevo. Periódicamente vuelve a colocarse en el primer plano de la actualidad. Por ejemplo, el año pasado, con motivo de la abdicación de Juan Carlos I en su hijo, nuestro actual rey Felipe VI. Para hablarnos de la historia de este debate, cuándo surge y de qué forma ha ido evolucionando a lo largo de los siglos XIX, XX y lo que llevamos de XXI, contamos hoy en Sin Distancias con Ángeles Ejido León, catedrática de Historia Contemporánea en la UNED. Buenos días, Ángeles. Hola, buenos días. Abdón Mateos López, catedrático de Historia Contemporánea también en la UNED. ¿Qué tal, Abdón? Hola, buenos días, Clara. Y Mathieu de Teillac, que es corresponsal en España del diario francés Le Figaro, que es el diario nacional de más tirada, y de Radio France, que es la radio pública francesa. Bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, os propongo comenzar situando históricamente este debate, que comenzó ya en el siglo XIX, y hablar de si se ha venido dando de forma permanente, si ha habido momentos de mayor consenso, si ha habido incluso algún momento en el que ha parecido que iba a resolverse de una vez por todas. La verdad es que históricamente es un debate permanente y sin resolver. O sea, siempre en momentos de crisis se recurre a la idea republicana, pero sigue habiendo mucha confusión. Entre otras cosas porque no hay una costumbre de estudiar los valores republicanos y el republicanismo es algo más que una forma de gobierno. Es un conjunto de valores que, paradójicamente, la sociedad actual ha asumido sin saber que son valores republicanos. Quizás este problema no existe en Francia, ¿no, Mathieu? Podemos decir que ahora no existe. O sea, la República en Francia también ha tardado en instalarse y creo que también, como ocurre en España, históricamente se ha asociado en algún momento a la izquierda, cuando ahora sí, en Francia, la República es una cosa que abarca todo el espectro político. O sea, ahora decir República en Francia es un sinónimo de nación y de democracia, un poco una mezcla de las dos, ¿no? Ahora un presidente de la República, casi por obligación protocolaria, cuando concluye un discurso dice «Viva la República, viva Francia, vive la République et vive la France». Da igual que sea Hollande, el actual, Sarkozy, el anterior, Chirac o Mitterrand, ¿no? Nadie entiende que sea una declaración partidaria, sino al contrario, que es lo mismo que decir lo mismo, que viva el pueblo francés y sus instituciones, ¿no? Y cuando hace falta una reunión de todos, de los valores de Francia, pues como las manifestaciones que ha habido después de los atentados recientes en Charlie Hebdo y en París, pues la manifestación terminó en la Plaza de la República, que es también pues eso, un poco los símbolos, los mitos a los que se refiere los valores democráticos franceses. En España existen varios problemas. Por un lado, la transición desde el antiguo régimen, desde una monarquía imperial a la formación de la nación a partir de Cádiz, de la Constitución de Cádiz. Y además, baste recordar que prácticamente 4 monarcas de la dinastía de los Borbones del siglo XIX vivientes se tienen que expatriar, se tienen que exiliar. Carlos IV, Fernando VII, Isabel II, Alfonso XIII. Pero en realidad inicialmente no es un debate tanto, por lo menos en la primera mitad del XIX, entre monarquía y república, sino entre absolutismo y liberalismo, ¿no? En esa construcción de la nación. Ya a partir de la segunda mitad del siglo XIX es cuando la idea de república se asocia también a la idea de democracia, ya trasciende simplemente el hecho del liberalismo y de decir España como una monarquía constitucional, sino que se empieza a asociar también a muchas cosas, república como democracia, república como reparto de la tierra, república, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y ya en el momento de la Restauración, tras la experiencia de la Primera República, cuando ya los partidos republicanos se van configurando de una forma permanente, ¿no? Hasta llegar al siglo XX, que yo creo que un punto de inflexión es la conjunción republicano-socialista desde 1909, y que además eso recorrerá toda la primera mitad del siglo XX, esa alianza republicano-socialista prácticamente hasta 1947-48. Es decir, que esa acción en común, ¿no? La imagen, entonces, de la República en nuestro país está asociada sobre todo con la izquierda. Está asociada, sí, con la izquierda inevitablemente, pero también está asociada con la idea del cambio y con la idea de los valores democráticos, ¿eh? Bueno, hay que distinguir entre la Primera República y la Segunda República. La Primera República fue un año solamente, fue una experiencia peculiar.
Hubo 4 presidentes y degeneró en una república cantonal. Entonces eso dejó una mala experiencia, un mal recuerdo, hasta el punto de que la Segunda República se construyó en buena medida teniendo muy en cuenta que no se podía repetir los errores de la anterior. La Segunda República, con la conjunción republicano-socialista, efectivamente, puso en marcha la primera experiencia democrática en la España contemporánea. Realmente la primera que se puede equiparar al régimen que tuvimos después de la muerte de Franco durante la transición. Y ese es el referente como modelo democrático que hemos tenido durante muchos años. ¿Cuáles fueron los avances que trajo la Segunda República, por ejemplo? En 1931 se retomó un poco la historia de España intentando solucionar todos los problemas que no había sido capaz de solucionar la Restauración. Durante la Segunda República pues, se afrontó el problema de los nacionalismos, el problema de las autonomías, se afrontó el problema de las relaciones institucionales entre la Iglesia y el Estado, se afrontó el problema de la educación, se afrontó el problema de la reforma del ejército y se afrontó sobre todo también la idea de incorporar España a Europa, o sea, de que España formara parte de los organismos internacionales y que se incorporase con pleno derecho a ellos. España ya había estado presente en los organismos internacionales en épocas anteriores, por ejemplo, en la Sociedad de Naciones, que era el principal organismo internacional en los años 30, el precedente, salvando las distancias, de la ONU actual, pero la Constitución del 31 incorporó expresamente esa renuncia a la guerra, ese pacto Briand-Kellogg, esa voluntad pacifista, esa voluntad de cooperación internacional y de solucionar los problemas por vía pacífica. Y eso, por ejemplo, es un modelo, un referente que se retomó después de la muerte de Franco de manera prácticamente igual. Bueno, sí, yo me gustaría también insistir en una de las aportaciones de la Segunda República, que es plantearse la reorganización territorial del Estado, pero de una forma muy diferente a lo que ha sido ahora en la actualidad. En la Segunda República se llamaba el Estado integral y era una forma en la que los pueblos, según fueran adquiriendo conciencia y demanda de instituciones propias, irían adquiriendo un estatuto autonómico, ¿no? A lo largo de mucho tiempo. Se suponía que, bueno, a lo largo de los años República solo se llega a aprobar primero el de Cataluña en el 32 y ya al inicio de la guerra el del País Vasco. Si bien se hace el plebiscito de Galicia días antes del comienzo de la guerra. En cambio, digamos que se establece una distinción y se abandona lo que había sido la experiencia efectivamente de la Primera República, de República Federal, aunque hubo también República Unitaria y luego en el periodo ya de 1874, ¿no? Que fue un periodo un poco definido, pero también tenía forma republicana, ¿no? Del general Serrano, etc. Pero, como digo, se establece esa distinción de españoles con estatuto y sin estatuto y se concibe esa reorganización del Estado como algo a largo plazo. En cambio, en los años ya de la transición, enseguida se abandona esa idea de asimetría, si bien se reconoce algo en la Constitución en ese sentido, por ejemplo, las regiones o nacionalidades con estatuto histórico, y a partir de 1980 se opta ya con la LOAPA en una generalización del Estado de las autonomías. Sí, es evidente que en los años de la transición la Constitución del 78 fue muchísimo más lejos de lo que había ido la Constitución del 31 en el tema de las autonomías. Efectivamente, el Estado integral fue un modelo, una fórmula que se acuñó por primera vez en la Constitución del 31 y que era la unidad en la diversidad, es decir, no se renunciaba expresamente a la unidad de España, pero se reconocían las aspiraciones nacionalistas autonómicas de algunas partes de España, pero siempre dentro de ese Estado integral que aunaba sin anular. Esa era la idea de la Constitución del 31. En cambio, en la España de la transición, en el 78, se fue muchísimo más lejos. Y sobre todo yo creo que que es el problema que hoy tenemos un poco en la sociedad española, ¿no? Se fue de una manera poco equitativa, de una manera que no fue equidistante, yo creo. Solo quería añadir un elemento de comparación sobre el hecho de que en Francia la República se ha ido asociando sobre todo a un Estado unitario. Incluso al nacer, una especie de unidad para sustraer parte de su poder al rey, que se apoyaba en potentados locales, regionales, en varones, ¿no? Y luego, aparte de episodios, no sé si llamarlos experimentales, como la Comuna, que evidentemente deja una herencia simbólica muy importante hoy incluso, la República pues, ha defendido esa unidad y explica un poco por qué en Francia
vemos la realidad española con unos ojos muy distintos, porque la unidad del Estado era como una protección de la igualdad, se entendía así y muchos lo siguen entendiendo así, en el sentido de igualdad de derechos, pues garantizada por una centralidad. Es decir, si el Estado lo gestiona todo, eso evita que haya diferencias de tratamientos entre regiones y otras, evita que haya pequeños poderes locales, clientelismo también. Y eso ahora es una cosa que desde hace 20, 30 años, pues con mucha timidez se pone un poco en duda con descentralización, con la instauración de regiones, pero que tenemos poderes comparando con las comunidades autónomas que son, casi se puede decir, ridículos, vamos, pero que hay asociación en Francia que sí se ha hecho entre unidad y república, a diferencia de España, que evidentemente la historia del franquismo también puede influir mucho. Que en España la descentralización ha ido asociada a la imagen de democracia. En Francia eso es una cosa mucho más reciente y que no es consensual que la descentralización traiga consigo la democratización. Tendríamos que remontarnos a los orígenes, porque como hemos dicho al principio, como has dicho tú al principio, en Francia la idea de nación está unida a la república y en España la idea de nación, de unidad, está unida a la monarquía. Que sobre esto también podríamos hablar, porque no fue del todo así, pero bueno, inicialmente aquí quien hizo teóricamente la unidad de España fueron los reyes católicos, aunque sabemos que no fue una unidad total, sino una unión personal de reinos, pero claro, es completamente distinta, ¿no? El punto de partida en Francia que en España. ¿Cuál creéis que es la imagen de la república? ¿Hay gente que tiene miedo al oír la palabra república ya se pone en guardia? ¿Qué creéis? Bueno, durante los años del franquismo, la República, la imagen, ¿no?, de la República, que era sobre todo, claro, de la Segunda República, se deslegitimó sistemáticamente, porque es que la legitimación del nuevo Estado franquista se basaba precisamente en eso, en la deslegitimación del Estado anterior, que era el Estado republicano. Y además, bueno, con los años el régimen de Franco, como sabemos, fue muy largo y con los años fue evolucionando y sobre todo últimamente con la celebración del 75 aniversario de la Segunda República se puso claramente de manifiesto que todavía quedaban dos imágenes, ¿no?, contrapuestas de la República. Una era la imagen positiva, lo que he dicho al principio, era identificarla con la primera experiencia democrática, con el referente histórico por antonomasia de la democracia que hoy tenemos, y otra era la imagen negativa, que era, bueno, la que se había mantenido durante los años del franquismo, que era considerar la República como, si no la causante, sí el desencadenante de la guerra civil, ¿no?, porque el golpe de Estado se dio precisamente para acabar con todos los males que la propia República había traído. Bueno, esas dos ideas de la República se mantuvieron durante bastante tiempo y yo creo que ahora ya se han superado por una tercera, ¿no?, porque ahora la idea de república en general se asocia, por lo que hemos visto en las últimas manifestaciones, con la eclosión de banderas republicanas, se asocia de nuevo con el cambio, con la disidencia, con la revolución incluso, ¿no? Y esto quizá es un poco peligroso, ¿no? Quizá falta formación. Yo creo que también evoluciona, ¿no?, la imagen, porque efectivamente son una experiencia no es que fracasada, sino derrotada, la de la República y también la de la República en el exilio. Es decir, que eso influye también, algo que acaba en una guerra civil, efectivamente por una insurrección, por un golpe de Estado, y eso deriva en una guerra civil, pero digamos que eso ha influido claramente en la imagen posterior, incluso en los años ya de la transición y de la España actual, ¿no? Sí, yo creo que además esa imagen se ha transformado con el transcurso del tiempo en la España actual, en la que digamos que ha habido una visión más que como algo fracasado, algo derrotado, hacia una pérdida de valores, de personas que también terminaron en el exilio y que contribuyeron a otras sociedades en otros países, pero que se perdió para España toda, ¿no?, entera. Bueno, si os parece, os emplazo para un próximo programa porque me gustaría que nos hablaseis sobre la situación actual del debate, ¿no?, en este momento, en la actualidad. El debate entre monarquía y república desde una perspectiva histórica y también en la actualidad. Ángeles Ejido León, catedrática de Historia Contemporánea en la UNED, Abdón Mateos, también catedrático de Historia Contemporánea en la UNED, y Mathieu de Teillac, corresponsal en España del diario francés Le Figaro y de Radio France. Muchísimas gracias a los tres por haber estado esta mañana con nosotros. Gracias a ti.